Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a ir adoptando una metodología que nos permita realizar los otros y hasta el fin, me imagino que ya en el séptimo debemos estar como haciendo esto con mucha fluidez. Entonces, ¿cuáles son las normas que regulan el debate del que estamos hablando? ¿Cuáles son las normas que regulan la exclusión? Este es un problema de exclusión de evidencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las normas que regulan la exclusión? Está el artículo 29 de la Constitución, por ahí en su inciso final, que dice: es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso. Y está el artículo 23 de la Ley 906, que tiene básicamente la misma fórmula. Es nula de pleno derecho la prueba debe excluirse la prueba obtenida con violación de garantías, tanto la prueba directa como la prueba derivada. Si estas son las normas, y otras como la 455, pero en esencia estas, por lo menos para iniciar el análisis, ¿cuáles son los aspectos que se deben abordar? Eso tiene que tener una lógica. Y solamente si decantamos esa estructura vamos a poder movernos argumentativamente bien. Entonces, es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso. ¿Cuál es el primer aspecto que debemos establecer? Mire, primero, cuando comenzamos estos debates, se decía que lo primero que hay que establecer es la violación de un derecho. Pero fíjese que la experiencia nos ha enseñado que lo primero que hay que establecer es, ¿cuál es? La evidencia. Y esto parece superficial, pero la casuística muestra su importancia, y es que muchas veces los abogados se equivocan en este punto. Dejan por fuera evidencia que debería ser excluida, o alegan exclusión de actos irregulares cuando en los mismos no se halló evidencia. Por ejemplo, un registro ilícito donde no se encuentra evidencia es un problema de disciplinario penal, pero no es un problema de exclusión, porque lo único que se puede excluir es evidencia. Entonces, lo primero, tenga claro cuál es la evidencia y tenga presente cuál es la evidencia principal y cuál es la evidencia derivada. Yo creo que esta es la misma regla que incorporaron en médico, ¿cierto? Sí. Y ahí hay pildoritas que ayudan bastante, como por ejemplo, siempre que hay un dictamen sobre el objeto hallado ilícitamente, el dictamen será prueba derivada. Luego debo pedir la exclusión de las dos cosas. Por ejemplo, en un allanamiento irregular se obtiene una sustancia blanca que parece cocaína. Hay un dictamen que dice que es cocaína, entonces habrá que pedir la exclusión de esa sustancia y del dictamen. De la misma manera, en un registro muy invasivo si hay un revólver y un balístico dice que es idóneo para disparar, piden la exclusión del revólver y la exclusión del dictamen, y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, esto tiene una lógica que los abogados tenemos que ir incorporando paulatinamente para movernos adecuadamente en estos debates, porque de lo contrario podemos hablar horas y horas y quizás se nos van a quedar una cantidad de cosas por fuera y vamos a presentar argumentaciones defectuosas. Ahora sí, segundo, es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación de derechos. Luego tú tienes que decir cuál es el derecho. Ordinariamente, el derecho que da lugar a la obtención ilícita de evidencia o a través de su transgresión, es el derecho a la intimidad. Pero como el derecho a la intimidad tiene tantas facetas, es muy importante que usted, además de especificar el derecho, especifique la faceta del derecho. ¿Cuántas facetas conocen ustedes del derecho a la intimidad? Frente al domicilio, una derivada de esta que es frente al lugar de trabajo,
pero también intimidad frente a la correspondencia, frente a las comunicaciones, frente a mi estado de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que los debates transcurren en el mismo sentido en todas estas facetas? Pues es muy distinto alegar una violación del derecho a la intimidad domiciliaria que un derecho, la violación de la correspondencia o la violación de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Es muy importante establecer la faceta porque todo eso está sometido a reglas distintas. ¿Ok? Muy bien. Luego, yo tengo que especificar, ¿qué tendré que especificar luego? Mire, señoría, esta fue la evidencia. Señoría, el derecho violado fue este. ¿Qué es lo que se sigue? ¿En qué consistió la violación? Si tú no alegas esto, ¿qué te van a decir? Y, sí, claro, te pueden hasta declarar desierto el recurso. Y yo creo que la jurisprudencia se viene moviendo y se va a mover mucho más a la exigencia de mínimas cargas argumentativas, porque no se pueden estar paralizando los procesos por alegatos tan superficiales. Entonces esto va encaminado a que, no, eso no es una sustentación, interponga queja para que lo regañen, porque no se puede, es que así este sistema jamás va. Bueno, ¿y en qué puede consistir la violación del derecho fundamental? ¿Cómo me pueden violar a mí un derecho fundamental en un acto de investigación? Básicamente de tres maneras. ¿Cuáles son? Esas son ya cosas, vamos a ver que estas son cuestiones más generales en las que luego puedes adecuar cada particularidad, cada caso con sus particularidades. Pero en general, primero, violación de la reserva judicial. Son una de las formas de violación del derecho. ¿Qué es la reserva judicial? Debió una autoridad judicial haber emitido la orden. Segundo, violación de la reserva legal. Se violaron los requisitos esenciales del acto de investigación o el mismo no estaba permitido, etcétera, etcétera. Y tercero, violación del principio de proporcionalidad. Yo estoy convencido de que en México este principio debe operar tal cual, porque eso fue incorporado a todos estos países más o menos con las mismas características. Y el principio de proporcionalidad, a través del test de proporcionalidad, tiene tres elementos que lo estructuran. ¿Recuerdan cuáles? El estudio de idoneidad, bien, el estudio de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Vamos a mirar en qué consiste, a recordarlo porque ustedes lo deben saber. ¿Qué significa el juicio de idoneidad? Que la afectación del derecho sí servía para ese fin que estaba persiguiendo el Estado. Es un juicio elemental. Porque si la afectación del derecho no era idóneo para lograr el fin, es inconstitucional, pero a simple vista. ¿El juicio de necesidad cuál es? Que no existan mecanismos menos invasivos que permitan alcanzar razonablemente el mismo fin. Y la proporcionalidad en sentido estricto tiene que ver con que no implique un sacrificio desmesurado del derecho fundamental si se le compara con el objetivo que estamos persiguiendo. C822 de 2005 trae un recuento importante de la jurisprudencia sobre esto, aunque igual en esta materia la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana es prolija. Esta sentencia hace un buen recorrido, aunque no está exenta de críticas, algunas de ellas fundadas, pero ahí la Corte Constitucional hace un recuento del asunto. ¿Ok? Entonces fíjate, que esto te da ya un derrotero argumentativo, porque ya tú puedes decir,
La evidencia cuya exclusión voy a pedir es esta. El derecho fundamental que fue afectado fue este en esta faceta. Y la violación consistió en esto. Pero le falta algo a este estudio. Le falta el punto D. Pongámoslo por acá. Y es que tiene que demostrarse que existe nexo causal entre la violación del derecho y la evidencia. Y esto es apenas obvio. Si no existe nexo causal entre la violación del derecho y la evidencia, ¿para qué o qué sentido tendría un sacrificio tan alto como excluir una prueba? Es que estamos excluyendo pruebas pertinentes. Si fueran impertinentes no habría que discutir exclusión. Y lo que estamos diciendo es, esta prueba que permitiría solucionar este caso, comillas, justamente, la vamos a dejar por fuera para proteger los derechos fundamentales. Luego, lo mínimo es que exista nexo entre lo uno y lo otro. Muy bien, ¿cómo queda su caso? Vamos de nuevo al punto 1. ¿Cuál sería la ruta en casación? No es lo que más nos importa, pero recordémosla. Violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho, por falso juicio de legalidad. Porque lo que estamos diciendo es que se valora una prueba obtenida de manera ilícita para que utilicemos cualquier término. Pero al sustentarlo, luego tenemos que hacer este ejercicio argumentativo. ¿Cómo nos quedaría entonces? La evidencia que se trae el día de hoy al caso es la inspección realizada por los investigadores. Nunca la evidencia es el acto de investigación. Exacto, entonces es muy importante ir quitando como esos pequeños errorcitos. Yo jamás digo, aquí lo que va a pedir la exclusión es del allanamiento. No, nunca del acto de investigación, sino de la evidencia. Las conversaciones que se... Muy bien. que se encontraban con él. Entonces ahora, de nuevo. ¿Prosigo? Vale. Entonces, la evidencia que se tiene acá es las conversaciones que se encontraron en el teléfono de María, que no fueron autorizadas. Sigue la rutica. No, pero hay que acostumbrar la mente a tener como un orden en la argumentación para que tu discurso sea entendible y lo puedan considerar. De lo contrario, te lo van a desechar de entrada. Entonces, la evidencia. Luego, ¿cuál fue el derecho que según usted, señora abogada, acá se vulneró? El de la intimidad. ¿En qué faceta? No sé cómo se llama eso. Las comunicaciones, quizás. No sé si hay uno de los aspectos personales de uno. No, eso es un problema de las comunicaciones interpersonales. Listo. ¿Y en qué consistió la violación? En que la fiscalía, sí, puede decir. Sí. En que la fiscalía no solicitó una autorización previa ni posterior para hacer este tipo de... Y siempre que tú alegas, entonces hay una pildorita. Siempre que alegas violación de la reserva judicial, tienes que explicar por qué eso requería orden. ¿Es elemental o no? Señoría, es que no pidió la orden, no tramitó la orden. Y en este caso era obligatorio porque... según el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 23 y según para que este tipo de investigación se pueda realizar tiene que venir con autorización del juez de la Garantía. ¿Cuál es el problema jurídico a resolver ahí? Sí, a ver, es muy importante identificar la pregunta. Aquí lo que debemos resolver es si requiere orden la inspección de un teléfono cuando su titular ha prestado el consentimiento y se van a extraer conversaciones con terceros. Identificar el problema jurídico es el arte del abogado.
¿Tú crees que eso requiere orden? Si yo fuera tu juez, le diría, venga, explíqueme por qué requeriría orden eso si el titular del teléfono dio la autorización para que sacaran esa conversación. ¿Por qué si la dueña del teléfono dio la autorización, usted está diciendo que se requería orden? Porque se está hablando de un derecho fundamental de ella. Pero ella misma está diciendo, revísenlo. Este caso lo acaba de resolver la Corte, es bien interesante. Pero ¿por qué requeriría control? Si ella está dando la autorización, ¿por qué requeriría control? ¿Por qué? Mire, si yo tengo mi teléfono ahí y viene un investigador quiere revisar mis chats, yo le diría, usted necesita una orden. Pero si yo cojo mi teléfono y le digo al investigador, mire, saque tranquilo los chats, yo lo autorizo. ¿Por qué esto también requeriría orden? Ese es el punto de ese caso. Para poder usar lo que se encontró ahí. Pero ¿por qué necesitaría orden? Porque hay comunicación de otras personas. El argumento fuerte ahí es porque no solo ella, sino que se compromete la intimidad de otras personas. Y ese es el punto de debate frente a este aspecto. Lo que se concluyó es que cuando tú chateas con otra persona es la flecha lanzada. ¿Qué significa eso? Ya eso dejó de estar en tu dominio. Es como que tú hicieras una renuncia a esa parte de la intimidad frente a ello. Y hay quienes consideran que sí requeriría orden para protección, pero a lo que se está moviendo el derecho, por ejemplo en España está resuelto en el sentido de que no necesita, y la manera como se movió la jurisprudencia colombiana es que no necesita. 51.882 de 2018. Le recomiendo, esa decisión recopila muy detalladamente lo que hemos visto en este primer caso. 51.882 de marzo del 2018. Entonces, vemos que esto está lleno como de pequeños detalles, solo que si el abogado no conoce esos pequeños detalles, es como que te soltaran en la China, sin saber el idioma, y vas a tener severos problemas para sobrevivir. Bajo el entendido de que aquí el lenguaje de señas no te va a servir. Entonces, saber esto es como aprender el idioma para poder participar en estos debates. Por eso es tan importante que ustedes lo incorporen y por eso les quería mostrar estos ejercicios. Porque nos ganamos muy poco mostrando, no, mire, usted lo puede atacar por la causal tercera, y eso suena muy fácil. De hecho, yo dicto una clase en un posgrado de casación y los alumnos están terminando. Y yo les preguntaba las causales y se las saben al dedillo. Y les ponía ejercicios como este. Porque una cosa es tener el moldecito, pero ya para llenarlo de contenido tú tienes que tener muchas cosas más en la cabeza. Y de eso se tratan estos ejercicios, pues. De uno irse con algo. Yo voy allá ese miércoles con ese frío que estaba haciendo y con la lluvia, pero sí, a mí me sirvió porque yo me orienté, yo no entendía esto, yo ya me estoy llenando de estos insumos y de eso se trata. ¿Nos queda claro? Bien, resolvemos entre todos también y vamos avanzando. ¿Cuál podría ser la fórmula acá en sede de casación? Hay debate sobre el asunto. Puede ser, hay quienes sostienen que esto es una violación a una garantía, la garantía del derecho a la no incriminación, que está por allá en el artículo 33. Pero hay quienes sostienen también que en la tercera encajaría donde. Esto es un asunto de derecho. No puede ser un asunto de hecho. Fíjate que aquí el debate es jurídico.
Siempre tengan presente, cuando el debate es jurídico, siempre va a ser error de derecho. Pero luego no es de la ley, de la prueba. Sí, solo que la prueba tiene errores de derecho y errores de hecho. Luego sería siempre error de derecho. Y podría orientarse por la senda de legalidad. Convicciones de hecho. No, falso juicio de convicción no tiene razón. Y de hecho hay quienes sostienen que también puede encajar ahí. Que porque hay una prohibición como una suerte de tarifa y sobre esto es como variopintas, las propuestas son variopintas y por eso no queremos excluir ninguna. Entonces puede ser, siempre va a ser de derecho. Entonces puede ser violación de una garantía en el contexto de la causal segunda. Pero también puede ser un error, una violación indirecta por error de derecho por falso juicio de convicción, porque existe una prohibición de valorar ese tipo de cosas. Pero también una violación indirecta por error de derecho por falso juicio de legalidad. Bien. ¿Y uno tiene que escoger uno o puede...? No nos va a importar mucho en cuanto a matrícula. De hecho, se los puedo asegurar que no vas a perder si llegas a tener algún desliz en este tipo de selecciones, porque eso ordinariamente se ajusta, que ya serían las formas por las formas, eso no es admisible. ¿Cómo lo alegaríamos? Aquí hay una cosa muy interesante que quiero que discutamos, y es cómo se alegaría esto. Que recuerda, tú puedes adivinar la fórmula. De hecho, si tienes un cuadrito de este o en los códigos comentados hay cuadritos y sobre esto hay una cantidad de herramientas. Tú encuentras la causal, pero lo importante es cómo llenas de contenido. Ahora, ¿cómo se alegan este tipo de cosas? Pues es que como tal evidencia no hay, lo que ahí es el indicio de que María... No, pero sí se valoró. Se valoró el comportamiento de ella. La decisión es 44.599 del 2017. Les recomiendo que le den una chequeadita, que ahí se hace un desarrollo. 44.599 del 2017. Bien, ¿cómo sería el alegato? Cuando se va a alegar violación del derecho a la no autoincriminación, hay un presupuesto, hay como una premisa sobre la que se estructura ese tipo de argumentos. ¿Cuál será? Algo sobre lo que montas todo tu discurso. No. Es decir, señorías, que se le violó el derecho a la autoincriminación. Y ese derecho, pero ¿qué tuvo que haber pasado con ese derecho para que puedas alegar su transgresión? Que algo se haya derivado de ahí, una consecuencia una consecuencia negativa. Que ese derecho se haya activado. Y es una particularidad, ese derecho como que está acá flotando y hay un momento en el que se activa. ¿Cuándo se activa el derecho? Porque no andamos con el derecho a no autoincriminarnos todo el tiempo. De hecho, si nos llaman a declarar, pues eso dependerá de algo. Entonces, ¿cuándo se activa el derecho a la no autoincriminación? En Colombia, y estoy convencido de que eso pasa igual en México, en Estados Unidos y en la China, hay unos hitos que siempre serán, uno, indiscutible, la captura. Cuando el Estado te interviene de esa manera, automáticamente se activa tu derecho. Dos, en todas tus, comillas, vinculaciones procesales, que en Colombia es la imputación, la acusación y en el juicio propiamente dicho. Por eso es que el juez siempre te va a tener que advertir, no está obligado usted a autoincriminarse, pero si desea aceptar los cargos, y si el procesado va a declarar en el juicio, le dirán, no está obligado usted a declarar en su contra, pero si lo hace, muy bien. ¿Y cuándo más se activa?
con el artículo 282 cuando el Estado tiene elementos para concluir que tú eres un sospechoso. Entonces, ¿cuándo es indiscutible? Cuando te capturan. De hecho, el artículo 303 consagra una serie de derechos del capturado, que son herencia del famoso caso Miranda versus Arizona en Estados Unidos. De hecho, Miranda versus Arizona permeó, lea todo el derecho en Europa y lea el derecho en Latinoamérica, y va a estar muy permeado por ese caso. Entonces, si el derecho se ha activado, es el presupuesto argumentativo para alegar su transgresión. ¿Cómo quedaría entonces el argumento en este caso? A Marina la habían capturado. Luego entonces se había sin duda activado su, y por ende la prohibición de valorar su silencio. ¿Sencillo o no? Mire, ¿qué es lo importante de esto? Que yo no puedo llegar a la conclusión sin hacer como el proceso argumentativo pertinente. Entonces, en materia de autoincriminación es muy importante demostrar que a la persona se le había activado el derecho. ¿Sabe por qué? Porque si no se ha activado el derecho, es posible que esas manifestaciones sean válidas o su comportamiento sea válido, se pueda tener. Por ejemplo, se llega a un lugar, a una escena, donde hay muchas personas y hay un cadáver, y alguien dice: venga, señor policía, es que yo fui el que lo maté. Fíjese que el policía no le ha puesto de presente absolutamente nada. O el policía llega y encuentra a 200 personas y le pregunta: ¿usted sabe qué pasó? No. ¿Usted sabe qué pasó? Sí, yo lo maté. Entonces, ¿qué sucede si el policía en el juicio se va a referir a la manifestación que usted hizo? La defensa podrá decir: no, pero es que ahí se está autoincriminando. La respuesta que te va a dar el Estado es que esa manifestación fue espontánea, que en lo que respecta al Estado no se había activado tu derecho a la no autoincriminación. Y esa declaración, por lo menos en Colombia, se valora. E igual en Estados Unidos, e igual en... ¿Me hago entender? Entonces, en materia de autoincriminación, crucial, argumente por qué se había activado el derecho. Porque eso que está ahí gravitando, en este caso, ya blindaba a la persona. Y como ella había sido capturada, no existe ninguna duda. Ya la Corte en un tiempo muy corto ha emitido las sentencias de casación que han dado lugar a la absolución, porque se ha valorado este tipo de situaciones. Dos casos bastante paradigmáticos, pero el que recientemente marcó el hito, esta decisión de una señora que en un procedimiento policial estaba capturada, la capturaron y luego dijeron: no, pero es que la señora se quedó callada, la señora no colaboró. Un segundo. Cuando usted la capturó, automáticamente ese derecho está activado. Luego tú no puedes decir que tienes derecho a guardar silencio y luego le valoras el silencio, porque eso sí es una tremenda contradicción. ¿Vamos? Entonces, en materia de derecho a la confrontación, muy importante el momento de la activación, las circunstancias bajo las cuales se activa. ¿Ok? Vamos al caso número 3. Caso número 3, si ustedes tienen las notas de lo que vimos la sesión pasada, les debe ayudar bastante. Bueno, estos casos están buenos para un preparatorio de penal, ¿no? Sí. Entregan los 7, o sea, hacen preparatorios, no. Cuando uno se va a graduar de abogado, en cada área tiene que presentar un examen como de suficiencia. Hay un examen nacional, es una forma de titulación. Ah, no, acá también, como el ECAES, pero acá en las universidades muchas tienen preparatorios antes del examen nacional. Y ese es el coco, ¿no? En muchos casos se utilizan pruebas así, cortas. Entonces te ponen estos 7 casos y uno más o menos puede diagnosticar con casos cortos, más o menos en dónde están las falencias, dónde se debe ajustar o... Es que las universidades casi no dan este tema. La casación así no les tocan también. Pero esto no es un problema de casación. Esto es un problema de prueba, porque lo que yo quiero que nos quede claro es que en la casación se hace esta revisión.
pero no significa que sea el escenario exclusivo. Esto lo podrías alegar ante el juez de instancia, lo podrías alegar ante la apelación, solo que en la casación ya se hace una revisión restrictiva y con una técnica que es la propia de las causales, pero estos son los temas propios del proceso. ¿Tienen las notas de la clase pasada o no? Yo les recomiendo que le echen una chequeadita porque acá el debate es muy interesante y bastante vigente, ¿no? Ese tema está muy en boga.